para escuchar la palabra de Dios? Amén. Amén. ¿Quién tiene así ganas de escuchar la palabra de Dios? Amén. Ese deseo en su corazón. Bueno, entonces yo dije, ahora voy a dejar que ellos sean los que prediquen. Amén. Gloria a Dios. Yo dije, ay Dios, como que yo ahora no tengo ganas de predicar. ¿Qué haré? Dije, no, pues voy a dejar que ellos sean los que prediquen ahora. Bueno, de hecho, te voy a decir que yo no le puse título a este tema, pero yo voy a dejar que ustedes le pongan el título. Entonces, conforme vayan escuchando, ustedes le van a poner el título. Amén. Los veo muy serios. Los veo muy serios. No, mira, yo voy a ir explicando algo y entonces ustedes van a decir, se podría llamar así. Le podríamos poner este título. ¿Está bien? Bueno, porque cuando termine, quiero sus sugerencias para el título. Bueno, pues es algo muy sencillo, pero es algo muy importante. Y no te voy a estar leyendo versículos bíblicos porque te tendría que estar mencionando muchos. Entonces como que me la voy a llevar así como que parafraseando ciertos versículos de la historia de la nación de Israel para llegar a lo que quiero llegar. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Bueno, mira, como tú bien sabes, ya te he mencionado en varias ocasiones la historia de la nación de Israel. Cuando el Señor los saca de la esclavitud, los lleva por el desierto, tienen que pasar por ciertas pruebas, por ciertas aflicciones. Y dice la palabra para que nosotros estemos conscientes el día de hoy, porque todo lo que viene en la Biblia, ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, es para que nosotros lo apropiemos a nuestras vidas, para que nosotros podamos como que tomar ese ejemplo de aquellas personas que vivieron ciertas situaciones. Bueno, aquí estamos hablando de todo un pueblo, de toda una nación, pero imagínate aquellos que pertenecían en lo individual, cada israelita que pudo experimentar, ver los milagros, ¿verdad?, que Dios hizo con su pueblo para poder sacarlo de la esclavitud. Entonces sí, es lo mismo también en cada uno de nosotros. También nosotros somos el pueblo de Dios. También el Señor nos ha hablado como su pueblo, porque nosotros formamos una nación grande. Todos aquellos cristianos que están esparcidos por todo el mundo, que han creído en el Señor Jesús, somos un pueblo, somos una nación. Entonces el Señor nos habla a cada uno de nosotros en lo personal a través de la palabra. Entonces nosotros tomamos el ejemplo, tomamos las circunstancias, todo lo que ellos pasaron, lo que ellos vivieron, para acoplarlo a nuestras vidas, para tener esa dirección que nosotros necesitamos. ¿Cómo le vamos a hacer en ciertos momentos o por qué nos están pasando ciertas cosas, verdad? Y a veces no sabemos nosotros por qué, o por qué el Señor a veces también a nosotros nos ha metido a un desierto. ¿Cuántos de ustedes han pasado por un desierto? A ver, quiero que levanten la mano. A todos, ¿verdad? Y no solamente una vez, ¿verdad? Así como el pueblo de Israel anduvo 40 años en el desierto, ¿verdad? Dando la vuelta. A veces nosotros también pasamos por lo mismo, ¿verdad? Entramos a un desierto y a veces no podemos salir de ese desierto, o salimos y volvemos a entrar, que son esos ciclos que nosotros le llamamos en nuestras vidas, ¿verdad? Esos ciclos que duran mucho, o esos ciclos eternos que no sabemos cómo poder romperlos. Bueno, el caso es que dice que hay un motivo por el cual Dios metió al pueblo de Israel, a toda la nación, a un desierto. Entonces dice la palabra que ellos fueron llevados al desierto para ser probados. Ellos tuvieron que ser afligidos porque decía el Señor: quiero probar tu corazón para ver si en medio de las pruebas tú me vas a ser fiel. Entonces, ¿a quién le gusta estar en un desierto? A nadie, ¿verdad? O sea, nos queremos brincar ese paso de nuestra vida, ¿verdad? Señor, bendícenos, prospéranos,
llévanos a la tierra de promesa, pero por favor, no nos pases por ese desierto. Entonces, ¿cómo el Señor tiene que tener ese trato, ¿verdad?, específico con sus hijos antes de que nos lleve a la tierra de promesa? Dice que fue para afligir al pueblo y fue para probarle, porque Dios quería saber qué era lo que había en su corazón. Quería saber si iba a guardar sus mandamientos o no, y para eso el pueblo tenía que ser afligido. Entonces, o sea, fíjate lo que está diciendo Dios, ¿verdad? Yo te tengo que meter al desierto para probar tu corazón. Necesito que, aunque tú no lo quieras, no lo desees, yo necesito que tú estés ahí por un tiempo o el tiempo suficiente en el que tú puedas entender o concluir, o que el Señor ve cómo nosotros vamos a responder. Si vamos a responder rápido, si vamos a responder positivamente, entonces de eso va a depender el tiempo en que nosotros vamos a estar en el desierto. Porque cuando no estamos en el desierto y cuando todo está bien, lo pudiéramos decir, cuando las circunstancias están a nuestro favor, cuando tenemos una paz o una tranquilidad, nosotros le podemos prometer muchas cosas al Señor. Nosotros podemos hacerle muchas promesas al Señor y podemos decirle: yo te voy a ser fiel, yo no me voy a apartar de tu camino, yo siempre te voy a seguir. Dice aquí que fuimos probados, dice la palabra, para ver si el pueblo, en este caso dice, obedecía los mandamientos del Señor. Dice, ahí es donde yo me voy a dar cuenta si realmente, o sea, tú vas a estar dispuesto a servirme y vas a estar dispuesto a seguir adelante en mi camino. Entonces es un proceso por el cual tenemos que pasar. Ahí nos va a pulir el Señor y ahí es donde nosotros vamos a responder si va a ser de una manera positiva o de una manera negativa. Y ahí Dios va a estar viendo a ver en quién sí puede confiar y en quién no. Bueno, entonces es lo mismo, ¿verdad?, en nuestras vidas. Hasta el día de hoy el Señor sigue tratando de la misma forma con su pueblo, pero había una promesa que Él tenía para ellos. Decía, tú vas a pasar este desierto y vas a llegar a la tierra prometida, pero cuando el Señor te ha dado una palabra en lo personal y el Señor ha sido específico en tu vida, y tú sabes lo que el Señor va a dar, lo que el Señor te va a dar a ti, lo que el Señor te prometió a ti, lo que el Señor prometió para tu trabajo en particular, para tu familia, para tus hijos. Y entonces tú guardas esas promesas en tu corazón y tú dices, ¿verdad? Yo confío en Dios, yo le creo porque Él me va a dar estas promesas, pero a veces lo que no sabemos es que nosotros tenemos que conquistar todo lo que Dios nos ha hablado, que vamos a recibir, que vamos a tener, que vamos a vivir muy bendecidos en esa tierra de promesa. Así lo hizo con la nación de Israel. Y como te repito, de igual modo el Señor, así hoy en día, lo hace con nosotros. Cada promesa tiene que ser conquistada, porque a veces nos topamos y nos pasa lo mismo que le pasó al pueblo, ¿verdad? Oye, Señor, pero cuando nosotros salimos de aquí, tú nos dijiste, ¿verdad? Aquí vamos a ir a la tierra de promesa, aquí vamos a ser dueños de una tierra, que tú nos ibas a bendecir, que íbamos a ser prosperados, que iba a ser una tierra abundante, ¿verdad? Donde iba a haber esto y donde iba a haber lo otro, todas las promesas que Dios les había dado. Pero lo que ellos nos esperaban, como por sorpresa, era como decir, ok, entonces nosotros tenemos que conquistarlo. Entonces ellos iban a una ciudad, el pueblo no era guerrero, no estaba preparado, pero Dios lo preparó en el desierto. Fíjate cómo en el desierto el pueblo fue preparado para levantar esos soldados, para formar un ejército, para poder pelear con las naciones. Cada territorio que ellos iban a pasar, conforme Dios les daba la dirección y Dios les decía, ¿verdad?, cuál iba a ser esa travesía, entonces ellos tuvieron que prepararse. Tuvieron que levantarse, ¿verdad?, como ese ejército, preparar esas armas que ellos necesitaban, porque tenían que pelear
¿verdad? Para conquistar. Tenían que salir victoriosos de esas batallas para poder, ¿verdad?, seguir avanzando. Peleaban con un pueblo, con una nación. El Señor les decía, ustedes van a pelear con naciones más grandes y más poderosas que ustedes. O sea, en número eran mayores al ejército de Israel. Pero el Señor siempre les decía, recuerden que cuando van con mi dirección, no importa que el enemigo, el otro ejército, ¿verdad?, sea mayor que ustedes. Ellos ya habían aprendido que Dios les daba la victoria de una manera sobrenatural, así como los había sacado de una forma sobrenatural de Egipto. Entonces, te estoy llevando así como explicándote primero todo esto, ¿verdad? Porque al final de cuentas, lo que yo quiero concluir, es que cuando tú llegues a la tierra de promesa, o sea, tú le tienes que estar sirviendo al Señor. Todo lo que tú le prometiste hacer cuando tú estabas en el desierto, porque ¿a cuántos de nosotros nos ha pasado que cuando estamos en el desierto es cuando le prometemos cosas al Señor? Es cuando le decimos, ¿verdad? Señor, es que yo te prometo, yo te lo juro, y no sé cuántas cosas, ¿verdad?, más dice uno, que si tú me ayudas a salir adelante de esta situación, yo voy a servirte. Y estamos pasando por otra situación difícil y doblamos nuestras rodillas, y en ese desierto es cuando aprendemos a postrarnos, a doblar nuestra rodilla, a orar si es necesario más de una hora, estar ahí clamando a Dios porque tenemos la necesidad. Y las promesas de Dios, Él siempre ahí están. Desde que el Señor los sacó de esa tierra donde eran esclavos, ellos ya habían salido porque iban con las promesas de Dios. Las promesas de Dios son las que nos van a motivar a seguir adelante. Nadie de ningún hijo de Dios, que tú pertenezcas a ese pueblo de Dios, vas a salir a conquistar si tú no tienes una promesa que te motive para hacerlo. Porque va a llegar un momento en tu vida en que tú te vas a sentir muy bendecido de la mano de Dios, ¿verdad? Tú vas a experimentar la presencia de Dios en tu corazón. Entonces, como por lógica, todo eso que tú estás recibiendo del Señor, simplemente disfrutar de la presencia del Señor, que el Señor está ahí cuando tú le clamas, que tú ves, que tú le preguntas cosas al Señor, que tú clamas al Señor y Él te responde. Entonces eso ya de por hecho es una motivación que Dios nos da para que nosotros podamos seguir adelante, para que nosotros no nos detengamos en el camino. Va a haber cosas, ¿verdad?, que nos van a querer detener en el camino, pero las promesas que Dios ha dado a cada uno de nosotros es lo que nos va a motivar para nosotros seguir adelante. A veces por más difícil o por más grande que sea esa guerra que tenemos, si nosotros nos aferramos de las promesas de Dios, son las que nos van a ayudar a seguir adelante. Aparte, cuando tú tienes a tu familia, cuando tú le has puesto a tus hijos en las manos de Dios, y si no tienes hijos, tú le has puesto tu trabajo, y si no tienes trabajo, tú le has puesto tu vida, porque pues ahí Dios sabe todas las cosas que están estorbando, quizás para que tú encuentres ese trabajo o demás cosas, cualquier situación o cualquier circunstancia, las promesas de Dios es las que nos van a ayudar a seguir adelante, porque lo vamos a hacer por nosotros mismos, y aparte siempre vamos a estar clamando por nuestra familia y por todas las cosas que nosotros necesitamos. Ahora, fíjate, a veces pasamos por alto cosas que leemos de la palabra. Yo esto que te estoy comentando ahorita, o por lo general, lo que yo te comento en este día, ¿verdad?, que es cuando nosotros tenemos la actividad, es lo que yo vengo leyendo entre semana. A veces digo, voy a leer ahora el Antiguo Testamento, voy a leer, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel. O a veces digo, bueno, esta semana voy a estar leyendo lo del Nuevo Testamento. Entonces prácticamente yo te estoy compartiendo como esas experiencias en el transcurso de la semana que yo voy teniendo a leer la palabra. Y todo aquello, ¿verdad?, que de repente dudas que se vienen a mi mente y que yo también le pregunto a Dios, simplemente es lo que te vengo a compartir el día de hoy. Entonces, cuando nosotros estamos
estamos en ese lugar, es cuando nosotros más le hacemos promesas a Dios, de que nosotros le vamos a ser fieles, de que nosotros nunca nos vamos a apartar de su camino. Y es que qué raro, porque cuando nos va mal, es cuando más le prometemos cosas a Dios. Cuando más estamos en aflicción, cuando más nuestro corazón está todo apachurrado, es cuando nosotros estamos, y Señor, y si tú me mandas a las naciones, yo iré. Y si tú dices, Señor, la mies es mucha, hay gran necesidad, y uno dice, envíame a mí, Padre, envíame a mí. Y aquí está uno como diciendo, a ver, Señor, tú dime, y yo voy a ir, yo voy a estar cumpliendo, ¿verdad?, esas instrucciones que tú tienes, que tú me des, que lo que tú tengas para mí, yo lo voy a hacer. Pero el Señor no se cansaba de decirle al pueblo, cuando ya faltaba poco tiempo para que el pueblo entrara a la tierra de promesa, el Señor le empezaba a hablar al pueblo. Y algo que me sorprendía al leer la palabra, porque a veces la leemos pues en muchas ocasiones los mismos versículos, pero Dios siempre nos da algo nuevo, ¿verdad?, cada vez que la leemos. Entonces yo decía, ay Dios, como que yo creo a nosotros no nos gustaría que papá pensara eso de nosotros, tuviera ese concepto de nosotros, porque en Deuteronomio 7:7 dice, fíjate lo que Dios le decía al pueblo, dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido. O sea, no por ser tú más que otra persona, Dios te ha escogido a ti. O sea, yo le decía, no estés pensando que es por eso, porque tú eres el mejor, porque tú eres el que hace las cosas más bien que los demás. O sea, no es por eso. Dice, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos. Ay Dios, yo le dije, ay, o sea, fíjate, a veces nosotros queremos que papá nos hable muy bonito, ¿verdad? Y cuando más estamos como apachurrados y más estamos pasando por cosas que nos ponen triste, que a veces se nos hace que todo nos está saliendo mal, que todo está difícil de alcanzarlo, queremos que papá nos diga, ¿verdad? No, porque tú eres ese escogido fiel o esa escogida fiel, porque tú eres ese guerrero o esa guerrera. Y fíjate cómo el Señor, o sea, a veces pensamos como que Dios no es así, pero como que Dios te hace aterrizar en un 2x3. Entonces le dice que ellos eran los más insignificantes entre todos. Entonces dice, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado. O sea, que había un pacto, había una promesa. Y cuando hay un pacto, cuando hay una promesa que Dios hizo, esa misma promesa está clamando. Esa misma promesa está vigente, aunque pase una generación o pase otra generación. No importa que aquellos que nacieron en el desierto, o salieron de la tierra de Egipto siendo bebés y luego nacieron en el desierto, o aquellos niños que ya salieron niños de Egipto y luego ya se hicieron jóvenes adultos en el desierto, ellos no conocían a Abraham, a Jacob, no conocían a Isaac, que eran a los padres a los cuales el Señor les había hecho la promesa, pero la promesa estaba vigente. Ya habían pasado más de 4 generaciones y la promesa estaba ahí y estaba vigente. Entonces Dios, ¿cómo le hace saber al pueblo? No creas que porque tú eres el mejor, no creas que porque eres una nación grande, porque te has multiplicado, porque también eres una nación numerosa, ¿verdad? Eres mejor que las otras naciones. O sea, yo soy tu Dios, a mí me tienes como por tu Dios todopoderoso, el que creó todo, pero eso a ti no te hace más ni menos que a las demás naciones. Dice, a las naciones yo te envío a ti para que tú las conquistes. Yo permito que tú conquistes esos territorios porque ellos
a mí no me conocen, porque ellos a mí no me tienen como su Dios. Ellos sirven a otros dioses. Entonces yo por eso es que a ellos los saco de la nación y es el territorio que a ti te voy a entregar. Pero como el Señor les dejaba bien claro al pueblo quiénes eran ellos. Entonces yo le decía, ay Dios, a mí se me hace esta palabra muy dura. Imagínate que tú le estás diciendo pues a una persona, ¿verdad? A tu hijo, que no te creas mucho, ¿verdad? Que realmente eres muy insignificante, que todo esto se ha logrado por el amor y la misericordia de Dios. Amén. Entonces le decía, ay papá, ¿verdad? Cuando estaba leyendo estos versículos. Y es que el Señor dice, bueno, dice aquí la palabra que el pueblo era terco y era rebelde. Siempre vas leyendo un capítulo tras otro capítulo y dice que era duro de cerviz, ¿verdad? Y eso significa que era un pueblo terco y rebelde. Entonces fíjate Dios cómo le tiene que hablar a una persona que es terca y que es rebelde. Entonces a veces nosotros no queremos ser avergonzados, ¿verdad? Y decimos, no papá, no me vayas a decir nada ahorita, no papá, por favor, no me vayas a regañar a mí, ¿verdad? Porque pues siempre queremos que papá nos diga cosas bonitas que nos hagan sentir bien, pero no te sorprenda cuando papá te dé una palabra, ¿verdad? Un poquito más fuerte, porque eso lo hace por el amor y la misericordia que Él tiene con nosotros. Él lo hace para que el pueblo esté bien ubicado, que el pueblo no tenga orgullo en su corazón, que el pueblo no se vaya a perder, ¿verdad? Porque muchas veces creemos que todo lo que tenemos lo logramos con nuestras propias fuerzas. Y bueno, pues la promesa que le entregaba el Señor a su pueblo era algo muy interesante, porque no simplemente le iba a dar una tierra para que ellos trabajaran esa tierra, sino que la promesa era tan grande que valía la pena luchar por ella. Porque dice, yo te voy a entregar un territorio, dice, aquí en el desierto tú batallaste por agua y batallaste por comida, pero déjame te digo que aunque estemos en el desierto y nuestras pruebas sean muy duras y nuestras pruebas sean muy difíciles, papá va a estar ahí con nosotros supliendo nuestras necesidades. ¿Cuántas veces podemos decir, cuánto tiempo duré sin trabajo y no nos faltó de comer? ¿Cuánto tiempo duré en esta situación tan difícil y tenía mis hijos chiquitos y en fin, y nunca nos faltó la ropa ni el calzado? Entonces fíjate el milagro tan grande. Ellos estaban en el desierto y tuvieron hambre. O sea, Dios permitió que les gruñeran las tripas, que les diera hambre, ¿verdad? Pero les dijo, pero yo te di el maná. O sea, imagínate, o sea, nosotros no comimos maná y decimos, Señor, o sea, ver ese alimento. Y dice, y yo no permití que tu pie se hinchara en el camino. En esos 40 años que ellos anduvieron caminando por el desierto, dice, yo no permití. Dice, y aparte, tus vestidos y tus zapatos nunca se desgastaron. Y bueno, yo pensaba, ¿verdad? Esto referente al calzado. No sé si te ha pasado a ti, pero en cuántas ocasiones tú te has comprado ropa, ¿verdad? Y te has comprado zapatos y te los has puesto en varias ocasiones. Y luego tú dices, ay, ya tengo un chorro con estos zapatos y no me los sacan. Ya tengo un chorro con este vestido y bueno, me lo he puesto en ciertos eventos o algo, pero pues lo tengo como nuevo. Y hay veces que papá permite que tú bendigas a otra persona, que tú la ves con necesidad y que dices, pues si esto lo tengo como nuevo, pues nunca se me acaba y ya mejor tú quieres dar, ¿verdad? Para volver a renovar tu guardarropa. Entonces digo, ¿cuántas veces el Señor nos bendice y nosotros no nos damos cuenta? A veces te pones una blusa, una camisa, no sé, y de repente te dicen, ay, está bien bonita. Y luego dices tú, ya tengo un chorro de años con ella. Ay, pero ¿cómo se te ve como nueva? Entonces yo digo, hay muchos detallitos en los que papá nos bendice y nosotros no nos damos cuenta. Entonces ya faltaba poco tiempo para que el pueblo entrara a la tierra prometida. Entonces le dice, aquí en el desierto batallabas por el alimento, pero allá hay suficiente alimento. Dice, allá, o sea, olvídate, tú ya no vas a tener hambre. Dice, en el desierto batallabas por agua. Dice, pero ahora la tierra que yo te entrego, dice, hay manantiales, hay arroyos de agua y hay fuentes de agua. Dice, ahora hay árboles, hay vides, hay olivos de aceite, hay miel, hay trigo. Entonces
Dios los llevaba a esa tierra de promesa, pero otra de las cosas súper espectaculares para el pueblo era de que decías, tú vas a habitar las casas de ellos. O sea, ellos ya nada más iban a entrar y se iban a apropiar de todo lo que había. O sea, que por eso creo que hay un dicho que dicen que el enemigo no sabe para quién trabaja. Todo lo que las casas que ellos habían hecho, todos los campos, ¿verdad?, que ya estaban ahí listos para que ellos llegaran, tomaran de sus frutos. El agua, ¿verdad?, para nosotros ahora puede simbolizar la fluidez del Espíritu Santo, de la bendición de Dios, el recurso que el Señor tenía preparado para ellos. Pero el Señor les dice, cuando entres a la tierra de promesa, acuérdate de dónde te saqué. O sea, para que a ti no se te olvide de dónde te saqué. Dice, porque cuando tú estabas en el desierto, tú me prometiste muchas cosas. Y tú me dijiste, yo te voy a servir. Elígeme a mí. Y a veces le decimos a papá, te damos gracias, Señor, porque entre miles y millones tú nos escogiste. O sea, tenemos ese privilegio de que tú pusiste tu mirada en nosotros. Dice que desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos había contemplado a ti y a mí. Y que estuviéramos en este lugar alabando a Dios, sirviéndole, y en tus caminos, donde quiera que tú vayas, en tu casa, donde quiera que tú estés, Él ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces el Señor le hace ver al pueblo que fuera obediente, que las leyes, que los mandamientos, que los preceptos que Él les había entregado, ellos lo tenían que llevar una vida de obediencia, porque Él les había mostrado dos caminos. Decía, solamente hay dos caminos, el de la bendición y el de la maldición. Si tú eres obediente o si tú eres desobediente, escoge cuál de esos caminos quieres tú. Dice, porque muchas veces llegamos a la tierra de promesa y cuando ya lo tengamos todo, entonces nos olvidamos de todo lo que papá hizo con nosotros cuando nosotros estuvimos en el desierto, cuando Él nos sacó de la esclavitud, de donde nosotros vivíamos, de donde nosotros pertenecíamos. Y ahí era cuando nosotros le hicimos las promesas a Dios, ¿verdad? Yo voy a seguir en tu camino, yo voy a serte fiel, no va a existir nada, Señor, que me va a separar de ti, yo siempre voy a estar contigo. Pero entonces el Señor siempre hacía este hincapié. Y algo muy importante que le decía al pueblo, cuando tú entres a la tierra de promesa y que ya estés ahí con tus hijos, que ya estés con tu familia, tú te vas a encargar de enseñarles a ellos. Y dice la palabra que les decía, cuando tú andes por el camino, les vas a hablar. Cuando tú te levantes, les vas a hablar. Cuando tú te acuestes, les vas a hablar. Y les vas a decir qué fue lo que el Señor hizo contigo. Y les vas a decir que tú vivías como esclavo, que tú eres un esclavo, que cómo te saqué, cómo te liberté, los milagros que todos ustedes vieron, todo lo que yo hice. Les van a decir que pasaron por un desierto. Y les van a decir y les van a platicar cómo es que llegaron a la tierra de promesa, a la tierra que yo tenía preparada para ustedes. Y esto me hacía pensar y recordaba un poco en mis abuelos, porque si tú estás ahorita aquí, tú no sabes Dios a quién le hizo la promesa. Si fue a tus abuelos, si fue a tu papá, si fue a tu mamá, si fue a una tía, si fue a un hermano, cualquiera que estuvo en el camino de Dios antes de que llegaras tú, fue por una promesa que Dios estableció. A veces no conocemos más atrás de nosotros más que nuestros padres, y a veces decimos, no, pues nuestros padres tampoco estuvieron en el camino del Señor. Pues más bendecidos somos, porque el Señor nos eligió a nosotros como para empezar una generación nueva en el camino de Dios. Entonces yo recordaba que cuando antes de acostarnos, en el caso de mi abuela, era la que nos enseñaba los textos bíblicos antes de dormir. En paz me acostaré y asimismo me dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Salmo 4:8, amén. Este era el salmo que nos enseñaba mi abuelita antes de dormir. Y en la mañana, antes de irnos a la escuela, oraba por nosotros.
y cuando estábamos enfermos oraba por nosotros. Mi abuela murió y nosotros todavía éramos, por decirte, la mayoría niños, y mi abuela no vio que ninguno se hizo cristiano, que la mayoría de mis hermanos son pastores. Mi abuela no lo vio, pero había una promesa, había un pacto vigente que nos alcanzó a nosotros, y ahora por eso nosotros estamos aquí. Entonces ahora a nosotros nos corresponde enseñarle a nuestros hijos cómo fue que Dios nos sacó de donde vivíamos, cómo han sido esos desiertos que hemos pasado, que hemos caminado, y cómo hemos visto la mano de Dios moverse en nuestros desiertos. Cómo es que Dios nos ha entregado esa tierra de promesa, porque somos igual que el pueblo del Señor en aquel tiempo, el pueblo de Israel. Ellos no necesitaron morir para alcanzar las promesas que Dios tenía para ellos. Ellos vivieron en la tierra de promesa, comieron de esos frutos, habitaron esas casas, pusieron la planta de su pie en el territorio que Dios les había prometido. Así también ahora nosotros estamos viviendo en una tierra de promesa, donde estamos viendo los milagros que Dios está haciendo, las cosas que Dios está obrando en nuestras vidas, y estamos disfrutando de todo lo que Dios tenía preparado para nosotros. Amén. Entonces, así lo que nos toca seguir es que tú les hables a tus hijos, que tú les hables a tus nietos de lo que Dios hizo, para que cuando ellos se encuentren en una situación difícil, ellos digan: ah, mis padres me han platicado que hay un Dios que hace milagros. Si Dios sacó a mis padres de esta situación que estaba muy difícil, de igual manera me va a sacar a mí ahora. Y esa es la bendición que va a ir de generación en generación. Amén. Bueno, antes de terminar, ¿cómo te gustaría que se llamara esta prédica? Conquistando tu promesa. Conquistando tu promesa. A ver, ¿alguien más tiene otra idea? Cada promesa tiene su proceso. Cada promesa tiene su proceso. Ya ven, o sea, no, qué talentos, Dios. O sea, aquí va a haber muchos pastores, Señor. Bueno, a ver, vamos a escuchar otra propuesta. Ahí ahorita las vamos a apuntar para que no se nos olvide, y vamos a escogerla al final. No te olvides de Dios. No te olvides de Dios cuando seas prosperado, cuando estés en la tierra de promesa. Bueno, amén, hermanos. Muchas bendiciones, y pues seguimos hacia adelante. Amén. Amén.